En la misa de esta mañana de 12 con los niños he aprendido cosas muy interesantes. He aprendido que en el recreo a veces a los niños en el bocadillo los compañeros les meten plastelina. Estaba preguntándoles qué es eso de tener misericordia y entonces compasión y misericordia, ¿no? Y entonces uno ha levantado la mano y ha dicho, mi compañera Laura es compasiva. Y digo, ¿ah, sí? Dice, sí, porque a Juan le metieron plastelina en el bocadillo, se puso a llorar y Laura lloró con él. Sí. Y lo más emocionante ha sido cuando en ese momento de la misa, en el banco de al lado, le dice, ¿y fuiste tú el de la plastelina? Y entonces lo he tenido que parar, Lo he tenido que parar porque esto se nos iba, ¿no? ¿Por qué el Señor nos dice, a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos? ¿Cómo nos dice esto? ¿Cómo nos dice esto el Señor? Señor, si apenas nos alcanza para amar un poquito a los amigos, si a veces en casa es con mi mujer o con mi marido, o con mi padre o con mi madre, o con mi hijo o con mi hija, o con mi familiar, y a veces apenas me alcanza y a veces no me alcanza, ¿cómo me pides esto, Señor? ¿Por qué nos pide esto? ¿Qué nos está pidiendo? Porque lo que nos pide nos quiere dar, Nos lo quiere dar. El Señor no pide nada que no nos haya dado antes. En el fondo, lo que nos quiere dar es el mismo amor que Él es, el mismo amor con el que Él ama. Porque bien sabemos nosotros, es otra lección de esta mañana de la misa de niños. Les he preguntado, cuando nos portamos mal con los demás, ¿qué merecemos? Y ha dicho un tortazo. Y dice, oye, ¿y cuando te portas mal, Dios qué hace? ¿Te da un tortazo? Y dice, no, Dios no me da un tortazo. Dios me puede corregir, ¿verdad? Ojalá nos dejamos corregir. Me puede orientar. Dios sufre con el mal que me hace el mal. El mal hace mal. Cuando uno miente, se hace daño, además de hacer daño al que está mintiendo. Cuando uno roba, se hace daño. Cuando uno injuria, se hace daño. Cuando uno odia y guarda el odio, se hace daño. Cuando uno tiene rencor y guarda el rencor, se hace daño. Y por eso el Señor nos dice, así no, eso no es vida. A mí lo que más me conmueve no es cómo es Dios, que ya es conmovedor, Lo que me conmueve hasta las lágrimas, literalmente, es ver cómo Dios puede poner este amor misericordioso en una carne pecadora, como la tuya y como la mía. Y cuando ves cómo el amor misericordioso de Dios se da en un hombre, en una mujer, dices, esto sí que es grande, porque que Dios sea así, hombre, pues es Dios. Pero que tú puedas mirar así y tratar así. Hace unos días venía una persona con muchos nudos en el corazón, con mucho sufrimiento, con muchas dificultades y con mucho agobio y con mucha tristeza. Y yo hice una de las pocas cosas de las que a veces digo, ha estado bien, que es escuchar. Escuchar. Y después de escuchar, dije, ¿y ahora qué le dices? Y entonces tuve la iluminación. Le dije, acércate al Señor, a ver, que te va a ayudar. Fue una solución brillante, no me digáis que no. Tú acércate al Señor. O sea, porque había tantos nudos que uno dice, como tire de este, lo mismo lo anuda todo más, ¿no? Vi a esa persona, le dije, acércate, ven a la iglesia, ponte en oración, suplica al Señor, ábrele el corazón. Me dijo, es que no, hace tiempo que no rezo, no. Y entonces le presenté a otra persona que le habló un poquito de la oración. Vi a esta persona esa misma tarde, saliendo de la iglesia, y tenía otra cara. Y le digo, ¿cómo estás?
Y me dice, parece que es algo del cielo. Y dices, madre mía, toda mi vida pensando qué es lo que le tengo que decir a la gente. Lo que le tengo que decir a la gente es que se acerque a Dios. Que se acerque a Dios. Y ya Dios desatará lo que tenga que desatar, deshará los nudos, dará consuelo, misericordia. Esta semana recibía la carta de un buen amigo sacerdote, se llama Paul Snyder, alguna vez os he hablado de él. Está en Etiopía y con mucho esfuerzo ha construido una carretera de 8 kilómetros. Y esto es la vida para el pueblo de La Garba, porque no tenían forma de ir al médico, a la escuela, al comercio, más que andando, cosa que él ha hecho cientos de veces en estos 4 años. Y en la inauguración, a mi amigo Paul Snyder, estaban ahí los imanes musulmanes, los políticos musulmanes, y le pusieron un manto de reconocimiento y de honor, reconociendo quién está siendo él para ellos, que está siendo un padre bueno. Y hablaba en la inauguración de la carretera y decía, no os imagináis el amor que Dios ha puesto en mí por Etiopía. Y dices, ¿y de dónde viene esto? Que un sacerdote medio yanqui, medio español, ame una tierra pobre, en guerra, famélica, hambrienta. Es la misericordia de Dios en ti. ¿Qué significa amar a los enemigos? No significa que le invites a la próxima fiesta de cumpleaños a tu casa, ¿eh? No significa que te dejes tratar injustamente y pisar injustamente y tú no decir nada. Poner la otra mejilla no significa que me da lo mismo y sigue golpeando. Esto lo sabemos bien porque Jesús le abofetearon una vez y ¿sabéis qué? No puso la otra mejilla, o sí la puso, pero no físicamente, sino que cuando le abofetearon en la pasión, ¿lo recordáis? Le dijo, si he fallado, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Poner la otra mejilla es que tú estás siendo injusto o ingrato o violento o iracundo o soberbio u orgulloso o lo que tú quieras conmigo, y yo, en vez de corresponder a la pasión que surge en mí, no te trato como merecen tus obras, no te doy el bofetón que decía esta mañana la niña, sino que te trato con respeto y con justicia y con comprensión. Y a lo mejor eso pasa por decirte, así no puedes tratar a la gente, ni a mí ni a nadie. Mejor toma distancia de mí. No te deseo mal, te deseo bien. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva, y que viva. Otra muestra del amor misericordioso. Escuchaba ayer una conferencia de Juan Manuel Cotelo, que os recomiendo, Cómo proteger a mi familia, creo que se llama, y contaba el testimonio de un matrimonio que una noche salió al cajero a coger dinero y en el cajero se encontró con una mujer que estaba durmiendo en el cajero. Esta mujer había sido la mendiga del pueblo, después pasó a ser la toxicómana del pueblo, después pasó a ser la prostituta del pueblo. Esto era esta mujer. Y dormía en el cajero. Y este matrimonio, al verla, le dijo, ¿qué hace usted aquí? Estoy durmiendo. No, hombre, no se puede dormir aquí. Sí, yo duermo aquí. ¿Por qué no se viene a nuestra casa a cenar? Y se fue. Y cuando entró en la casa, vio que este matrimonio tenía una imagen de la Virgen y le dijo, que yo soy atea, ¿eh? Dice, tranquila, solo te queremos invitar a cenar. Dice, bueno. Y después de cenar le dijeron, ¿por qué no se queda a dormir con nosotros? Y se quedó. ¿Y sabéis lo que pasó unos meses después? Pues que la mendiga, toxicómana, prostituta del pueblo, ¿sabéis en qué se convirtió? En la catequista del pueblo. Eso es lo que hace el amor misericordioso. Eso es lo que quiere darnos el Señor a ti y a mí. Ese dolor que tienes por el daño que te han hecho,
No te dice el Señor, olvídalo, no se te va a olvidar. Te dice el Señor, ponlo en mis manos y déjame que transforme tu luto en danzas, tu odio en misericordia, en perdón. No para hacerte el mejor amigo del mundo de aquel que te ha ofendido, agredido, infamado, no, sino para que tu corazón sea libre para perdonar, y libre para amar, y libre para entregarte, y para que vivas sin juzgar y sin condenar. Madre mía, es esto, la fe es esto, me parece a mí, me parece a mí. Y esto es lo que venimos a suplicar hoy al Señor. Y además el Señor es tan bueno que por boca de San Pablo te dice a ti y a mí, si te dejas, esto se cumplirá. Porque igual que somos terrenos y tenemos el corazón no partido, sino herido, y nos salen estas obras de la tierra, del rencor, del juicio, te dice, tú serás hombre celeste si le dejas a Cristo transformarte. Y podrás hacer gestos de misericordia como el rey David, que podía haber clavado a su enemigo, que le estaba persiguiendo a muerte injustamente. Y David era un pecador hasta los tuétanos, pero se dejó transformar y rescatar por la misericordia de Dios. A eso hemos venido, a eso venimos a cada Eucaristía. Y a llevárnoslo esto todo a toda la vida, para que lo ilumine todo y lo transforme todo. Le pedimos a María, que es la Madre de la Misericordia, que es la Madre del Consuelo, que nos dé este regalo, de tener estas entrañas misericordiosas como el Padre, de vivir y tratar al otro como a mí me gusta ser tratado. ¿Qué has experimentado cuando te han tratado no con justicia, sino con misericordia? Una inmensa alegría y una inmensa paz. Ojalá la recibamos hoy y la podamos llevar a los hermanos. Que así sea.